Ahora sí, entonces. Bueno, entonces, hecha esta propuesta de comenzar a construir este puente, como lo denominábamos recién, a partir del enganche de la intro que habíamos hecho sobre el tema liderazgo, y esto que hoy empieza a convocarnos, vamos a hablar de algo que vamos a caracterizar como el autoliderazgo. Fíjense que que insisto, lo habíamos mencionado así al pasar en nuestro primer encuentro, a veces puede sonar un poquito raro esta historia de hablar de autoliderazgo, ¿no? Esto como de liderarse uno mismo, pero es bastante obvio, ¿sí? El liderazgo es un fenómeno que más allá de sus aspectos puramente sociales, que obviamente tienen que ver con nuestro rol como conductores de un grupo, de un equipo de trabajo, de una división, el liderazgo arranca desde el interior de cada uno porque, como dice algún viejo adagio que yo en lo personal siempre repito, y perdónenme desde este punto de vista la reiteración si a ustedes ya se los he dicho en algún momento, como dice el saber popular, el que no puede liderarse a sí mismo no puede liderar a nadie. ¿Sí? La cosa siempre arranca del interior de cada uno. Entonces decíamos, bueno, ok, estuvimos hablando del liderazgo y en esa intro habíamos, me parece que, puesto énfasis inicialmente en dos cuestiones. La primera de ellas, que por supuesto también en contra de un viejo mito, desde ya que nadie nace iluminado, ¿sí? O tocado por una suerte de varita mágica, dotado de las condiciones que necesita un líder para que su conducción pueda ser sostenible en el tiempo, sino que los líderes no nacen, sino que siempre se hacen a partir de esto que decíamos, de un proceso de aprendizaje y de permanente desarrollo. Un camino que, como decíamos, va transcurriendo distintas etapas que, por supuesto, a partir de la determinación individual, atraviesa una etapa de sensibilización, implica cultivar una determinada actitud, adquirir hábitos para recién a partir de allí poder empezar a incorporar habilidades. Pero independientemente de este trayecto que, como también habíamos dicho en algunos casos, implica realmente un proceso de transformación personal, por esto hay que trabajarlo y de ninguna manera podemos caer en algo que se llama, perdón, antes de dominarlo. ¿Conocen al personaje de la imagen? Ustedes son todos muy jóvenes. Popeye. Claro, ustedes son todos muy jovencitos, Brian, pero imagino que en un determinado momento deben tener alguna referencia, ¿sí? De ese personaje que mostrábamos, ¿no? Popeye el marino. No sé si ustedes saben que hay algo que se conoce como el síndrome de Popeye. En la psicología práctica se conoce como el síndrome de Popeye. ¿Escucharon alguna vez mencionar esto del síndrome de Popeye? ¿No? Bueno, Vero, les cuento más o menos de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de esto del síndrome de Popeye. Para aquellos, insisto, que son muy, pero muy jóvenes y tal vez no tienen presente, Popeye es un clásico personaje de viejas caricaturas. Es como suele suceder con la mayoría de las caricaturas tradicionales que datan en su vigencia de varias décadas atrás, la estructura de las caricaturas era más o menos siempre la misma. Popeye era un marinero, debilucho y esmirriado, que siempre era acosado por un grandulón, abusador llamado Brutus, claro, ¿sí? Que se reconfortaba, ¿no? De maltratarlo al pobre Popeye y por añadidura a su novia, ¿sí? La también debilucha y esmirriada Olivia. Bueno, como yo les decía, la estructura de las caricaturas, para aquellos que alguna vez hayan visto alguna, pero para aquellos que no, más o menos respondía siempre la misma lógica. En distintas situaciones y escenarios, el malvado Brutus
¿sí? Lo acosaba al pobre Popeye, a su novia, los maltrataba, hasta que en un determinado momento, como diríamos en el barrio, a Popeye se le saltaba la cadena y entonces recurría a sus latas de espinaca. ¿Sí? Se tragaba inmediatamente una lata de espinaca y también en ese instante se convertía en un forzudo que por supuesto salvaba a su novia Olivia y le daba su merecido al abusón, sí, de Brutus. Independientemente del mensaje que obviamente en lo rudimentario de las caricaturas de la época le trataban de dar a sus seguidores en torno a la alimentación sana y este tipo de cosas, la verdad que detrás de esto existe una estructura media rara, ¿no? Que, como yo les decía, con el correr del tiempo fue tomada como metáfora por algunas corrientes psicológicas en general del estudio del comportamiento y lo denominaron el síndrome de Popeye. ¿Por qué el síndrome de Popeye? Porque se asocia de alguna manera a algo que se llama o se conoce también como el pensamiento mágico. Es decir, voy a hacer algo e instantáneamente me va a dar un súper resultado, ¿sí? Que me va a cambiar por completo mi realidad. En este caso, ¿sí? El fetiche del caso es la lata de espinaca. ¿Sí? Me como la lata de espinacas y automáticamente desaparecen todas mis debilidades y me convierto en una superpersona. Entonces, en general, ¿sí? Se utiliza como metáfora esta expresión del síndrome de Popeye para señalar o para identificar ese camino de que muchas personas en muchos ámbitos imaginan que haciendo algo, ¿sí? O comprometiéndose con algo, inmediatamente van a adquirir, como por arte de magia, competencias que no tienen y que realmente no se pueden desarrollar a partir de un acto mágico, ¿sí? Como comerse una lata de espinacas, sino que decididamente implican un trabajo duro. Valga esta puesta sobre la mesa acerca de esto que llamamos el síndrome de Popeye, también para señalar que cuando hablamos de este tipo de cuestiones, y por eso que les decía del proceso de transformación y del camino de aprendizaje, no hay ninguna fórmula mágica que significa que en un determinado momento nos vamos a convertir en líderes, sino que va a haber que trabajar duro por eso. Y también otra cosa que quiero rescatar de aquella primera conversación que tuvimos sobre estos temas es que independientemente de aquellos recursos y aquellas recomendaciones que podemos formular sobre qué es lo que en definitiva realmente hacen los líderes, nunca tenemos que perder de vista que en el fondo de la cuestión y en torno a esto que decíamos de un liderazgo sustentable, perdurable a lo largo del tiempo, decididamente no se es líder por el hacer, sino que ante todo, ¿sí? Se es líder por el ser. Hay prácticas, hay recursos que uno puede emplear, hay cosas que, como en algún momento decíamos, uno puede incorporar inclusive a sus rutinas para consolidar un equipo, para mantener a las personas motivadas, pero siempre en definitiva, y cuando más avancen esas personas, más nítidamente se va a observar siempre nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestra integridad, aquello que marquemos en nuestro propio proceder va a ser observado y ojalá signifique la identificación de los otros. Cuando sumamos estos dos elementos que volvíamos a recordar aquí, cuando sumábamos este elemento, por un lado, de, che, ojo que acá no hay nada mágico, nadie nace líder, los liderazgos se construyen con aprendizaje, se construyen con trabajo, más esta segunda idea de, ojo, que en definitiva, más allá de las prácticas, siempre nuestra persona y lo que nosotros transmitimos en nuestras conductas
como reflejo, como ejemplo, como proyección para los otros es lo decisivo, llegamos a esta idea que forma parte de este eje que nos convoca hoy, que también me gustaría identificarlo como un desafío, el desafío de la superación personal. A propósito de frases hechas, pero no por eso de menor valor, de la misma manera que decíamos que nadie puede liderar a nadie si no se lidera primero a sí mismo, también bien podemos decir que nadie puede ser mejor líder que persona, ni nadie puede mejorarse como líder si integralmente no se mejora como persona. Y mejorarse como persona, por supuesto que implica el incremento de nuestras habilidades técnico-profesionales en el campo en el que cada uno se desempeña, pero también implica fortalecernos permanentemente en una dimensión crítica de nuestro carácter, nuestra conducta, que es la parte emocional. ¿Sí? Y en esta segunda intro barra puente de las que les hablaba hoy, quería que viéramos juntos algún tipo de aproximación, algún aspecto, o por lo menos algunos aspectos centrales de esto que tiene que ver con la dimensión emocional de nuestro carácter y por ende de nuestros comportamientos derivados, que se constituyen en esta piedra fundamental de lo que llamamos el autoliderazgo, o como muchas veces lo van a leer, el liderazgo intrapersonal o el liderazgo de uno mismo para hacerla más simple. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hasta acá está clara esta primera aproximación? ¿Sí? ¿Avanzo entonces? Sí, Perfecto. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a ir avanzando entonces en esta línea propuesta. Vuelvo a la presentación. Decíamos entonces, a propósito de esto de el desafío de la superación personal, permítanme hacerle una pregunta, casi una pregunta retórica, ¿no? Por supuesto, si alguien quiere decir algo puede hacerlo, pero si no, permítanme que me anime a poner una generalidad. Alguien me puede decir, che, todos queremos ser exitosos en aquello que hacemos, no importa en qué ámbito, o en los distintos ámbitos por los que transitamos. Todos queremos tener esa sensación de logro, todos queremos tener esa idea de un bienestar que pueda también sostenerse en el tiempo, en nuestra vida profesional, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar. Y muchas veces cuando alguien dice, che, bueno, pero pará, ¿el éxito qué significa, no? ¿Cuál es el sentido particular del éxito? Y desde ya que esto es una subjetividad absoluta, lo que seguramente es el éxito para mí o como a mí se me ocurriría definir el éxito puede ser totalmente distinto de cómo lo define Romina o cómo lo define Verónica o cómo lo define Brian o Ezequiel y todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque cada uno tiene distintas motivaciones, cada uno tiene distintas formas de concebir su proyecto de vida, aún compartiendo espacios, aún teniendo la misma profesión, aún teniendo lógicas familiares similares, siempre va a haber diferencias. Pero más allá de esas diferencias lógicas y diría hasta necesarias, que todos podemos tener y que seguramente tenemos en torno a cuál es nuestro sentido de éxito, lo que está claro, y estoy seguro que en un punto nos va a unir a todos, es esta idea que podemos definir como gobernar nuestra vida. ¿Sí? Independientemente de las expectativas, de los objetivos, de los proyectos personales que cada uno puede alimentar,
En todos y en cada uno de ellos, estoy seguro que todos queremos gobernar nuestra vida. Gobernar nuestra vida en el sentido de sentirnos protagonistas de lo que hacemos, sentir que tenemos de alguna manera las riendas de aquello que nos pasa, que por supuesto siempre va a haber cosas que no manejamos y probablemente sean muchas más las cosas que no manejamos que aquellas que podemos hacerlo. Pero aún en esos espacios, tal vez pequeños, de control que cada uno tiene sobre su vida, sentir que podemos hacer que las cosas pasen, que podemos hacer que las cosas sucedan, que podemos proponernos metas y cumplirlas, ¿sí? Y sentir que aquello que anhelamos en esos distintos planos, en estos distintos aspectos, se puede ir cumpliendo a partir de nuestro esfuerzo. Y esta idea de gobernar nuestras vidas, como decía, en los distintos planos, ¿no? En el plano laboral, profesional, económico, social, lo que quieran, ¿sí? Esta idea de gobernar nuestra vida en los distintos planos porque cada ser humano atraviesa, nos lleva a esta idea del autoliderazgo y la buena noticia en torno a esto, ¿sí? Es decir, nosotros decimos, bueno, si el liderazgo como fenómeno social significa poder conducir a otros, poder influir, como decíamos en su momento, en el comportamiento del otro, el autoliderazgo implica poder gobernar nuestra vida. Y la buena noticia, les decía de esto, es que de la misma manera que lo decíamos cuando hablábamos respecto de nuestros subordinados, cuando hablábamos respecto de los grupos que conducimos, también nosotros tenemos la llave para poder gobernar nuestra vida, para poder construir ese fenómeno de liderazgo individual o de intraliderazgo. Nuevamente tenemos que partir de la determinación personal, pero de la misma manera que hay un montón de cuestiones, como en su momento hablábamos, como la comunicación, como la formación de un equipo, cuando se trata de los otros, también hay componentes, o mejor dicho, competencias esenciales cuando se trata del liderazgo interior, cuando se trata de esto que llamábamos el autoliderazgo. Y básicamente lo que quiero que hagamos, ¿sí? Una aproximación a estas competencias, por lo menos a tres competencias esenciales, de ellas después se derivan algunas otras y seguramente en este tipo de capítulos, en este tipo de abordajes que podamos hacer también, inclusive, como les decía hoy, en un futuro respecto de esto, profundizaremos, pero vamos a hacer un abordaje de tres grandes competencias esenciales para el autoliderazgo, que es la regulación emocional, la automotivación y la fortaleza mental. Permítanme que haga una primera conceptualización muy breve de cada una de ellas y después nos vamos a tomar un ratito, y ese es el trazo grueso de este encuentro de hoy, nos vamos a tomar un ratito para analizar los aspectos fundamentales de cada una de ellas. Todos nos preciamos muchas veces de nuestra racionalidad, ¿sí? Nos decimos inteligentes respecto de otros seres vivientes que conocemos, a propósito de nuestras capacidades deductivas, a propósito de poder utilizar eso que llamamos lógica. Y por supuesto, es rigurosamente cierto, pero aún a pesar de esto, todos somos ante todo seres emocionales. ¿Sí? Nadie, ninguno de nosotros. Después podemos decir, no, porque fulanito es más frío, fulanita es más calculadora. Sarasa, verso. Somos seres emocionales. En todo caso, somos seres emocionales que tenemos esa pequeñita capacidad de razonamiento que a veces nos sirve para diferenciarnos de otras especies, pero fundamentalmente somos seres emocionales. Piensen en vuestras vidas, piensen en los elementos realmente relevantes de vuestras vidas
se van a dar cuenta que las principales decisiones que cada uno de nosotros ha tomado y las que tomamos cotidianamente siempre están signadas por las emociones. Y las emociones a veces nos generan un impacto positivo en las decisiones que tomamos y también muchas veces nos generan un impacto negativo. Todos tenemos emociones que no son sanas, que nos construyen, el amor, la filantropía, la solidaridad, que son emociones sin duda sanas, y todos tenemos nuestro lado oscuro, la ira, la envidia, los celos. Y no hay que ponerse mal. Por esto, en definitiva, somos humanos y reconocer nuestra esencia humana tiene que ver con asumir estas cosas. Todos tenemos un lado oscuro. Lo que, en todo caso, cuando hablamos de la regulación emocional, no es como muchas veces se piensa, decir, voy a reprimir mis emociones, porque primero que nadie puede hacerlo, y segundo que cuando se reprimen las emociones durante mucho tiempo siempre viene después la explosión, ¿sí? Lo cual no es sano para nadie, pero sí por lo menos para, y por eso la palabra regular, para no permitir que nuestras emociones negativas y poder aprovechar el impulso que nos dan nuestras emociones positivas y tomar los resguardos para que nuestras emociones negativas no se constituyan en un obstáculo tergiversando, distorsionando demasiado nuestras actitudes, nuestros comportamientos, en definitiva nuestras decisiones. ¿Cuántas veces echamos a perder buenos proyectos, la posibilidad del cumplimiento de alguna meta que nos proponemos porque nos envuelve esa madeja emocional que no podemos controlar y terminamos haciendo, diciendo y operando de manera que no quisiéramos hacerlo? Y a veces cuando queremos repararlo, ni siquiera podemos saber cómo repararlo. Entonces, el primer elemento fundamental de esa idea de gobernar nuestra vida, esa idea del autoliderazgo, es aprender a regular nuestras emociones. Primer elemento. Segundo elemento. Todos tenemos nuestros días de gloria y nuestros días fatídicos. A veces tiene que ver con, generalmente, con cosas que pasan en nuestro entorno y a veces tiene que ver sencillamente con cosas que pasan por nuestra cabeza. ¿No les pasa a veces que se levantan ya desde la mañana desganados? Qué día de mierda, ¿por qué no me quedé en la cama? ¿Les pasa esto o me pasa a mí nada más? Les pasa a todos, ¿no? Bien, correcto. Y hay días que, por el contrario, uno se levanta pilas y movilizado. Bueno, esto que nos moviliza o que nos tira para abajo, habitualmente todos sabemos es lo que llamamos la motivación. La motivación muchas veces viene desde afuera, viene a partir del incentivo, de la recompensa, ¿sí? Que alguien nos propone o que alguien nos brinda, pero la verdad que las cosas más importantes y los logros más importantes que nosotros vamos a poder alcanzar en nuestras carreras profesionales y también en nuestra vida, va a depender fundamentalmente de nuestra propia capacidad para motivarnos, de nuestra propia capacidad para generar nuestros propios incentivos y para armar nuestro sistema de recompensa y para encontrar los mecanismos interiores para levantarnos en esos momentos, en esos días o en esas etapas en las que estamos para abajo. ¿Eh? Y ese es el segundo elemento. El segundo elemento, el segundo componente esencial del autoliderazgo, que es la capacidad para automotivarse. Aún así, aún así, y aunque hayamos desarrollado esta capacidad, por un lado, como les decía recién, para regular nuestras emociones, por otro lado, para poder generar nuestros propios incentivos, para automotivarnos, de todas maneras hay algo que no vamos a poder evitar,
Y nuevamente, tiene que ver con el entorno en el que nos movemos, pero tiene que ver con la propia naturaleza de la vida, que son los momentos de quiebre, los obstáculos, las frustraciones, el enfrentar la adversidad. Y yo les diría que forma parte de la lógica de la vida. No quiero ser demasiado oscuro, ¿sí?, en la idea, pero creo que a esta altura del partido, insisto, más allá de que algunos de ustedes son jovencísimos, todos hemos recorrido lo suficiente como para darnos cuenta, ¿no?, que hay montón de cosas cotidianas que no solamente no son lo que esperamos, sino que decididamente no nos gustan y que realmente nos exponen a estos momentos de bajón, más allá de que podamos automotivarnos o no. Y ahí es donde necesitamos el tercer gran componente de estos que mencionábamos, que es nuestra fortaleza mental. ¿Sí? La idea de poder también encontrar en nuestro interior aquellos recursos que nos permitan poder afrontar la adversidad, superarla e inclusive poder aprender de ella. ¿Y cuáles son aquellos mecanismos, conocer cuáles son aquellos mecanismos que nos permiten elaborar mejor nuestros duelos? Bueno, en definitiva, estos tres elementos, ¿sí?, que les acabo de mencionar, que les mostraba recién en la imagen, son tres componentes esenciales de esto que llamamos el autoliderazgo. Aquellas personas que son capaces de construir esta plataforma de liderazgo interior, que después en definitiva terminan proyectando hacia el resto, son personas que han podido aprender el dominio de estas tres competencias, ¿no? Del poder regular sus emociones, del poder motivarse a sí mismas y del robustecer su fortaleza mental. Entonces, vamos a hacer una aproximación y establecer algunas puntas y algunas líneas de reflexión en torno a esto que decíamos que siempre es el primer paso de ese camino de aprendizaje y que pasa por una sensibilización que no es otra cosa que decir, che, ¿por dónde pasa la cosa? Bueno, vamos a la primera de ellas. Vamos a esta idea de la regulación emocional. Como yo les decía, claramente somos seres emocionales y esto es lo que habitualmente, el reconocimiento de esto es aquello que habitualmente llamamos la conciencia emocional. ¿Qué es lo que pasa por adentro nuestro? ¿Qué cosas son las que nos dominan? Hablar de la conciencia emocional, hablar de la regulación, implica un desafío de autoconocimiento. Es decir, no, 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 yo me conozco muy bien. Sí, seguro. ¿Estás seguro? ¿Cuándo fue la última vez que profundamente, reflexivamente, te pusiste a explorar tu ser interior? ¿Eh? No en respuestas hechas que a veces uno elabora para otros. ¿Viste cuando a veces te preguntan, generalmente en un ámbito profesional, ahora, che, ¿cuáles son cuáles son tus capacidades distintivas o cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus habilidades principales? Bueno, y ahora contame cuáles son tus defectos. Y yo creo que todos tenemos, ya a esta altura del recorrido, como digo yo, respuestas políticamente correctas para dar en cada caso. ¿Sí? El tema no pasa solamente por esas respuestas políticamente correctas que uno le puede dar a los otros, sino también por las respuestas que uno se da a sí mismo. Porque no sé si a ustedes les pasará, pero viste cuando dicen, de tanto repetir algo hacia los otros, me lo termino creyendo a mí mismo. Nuevamente, esto puede ser positivo muchas veces y otras veces no tanto. ¿Sí? Entonces,
A eso iba esta, esta pregunta tramposa que les hacía. Che, ¿cuándo fue la última vez que exploraste tu ser interior? ¿Tenés claro cuáles son tus creencias limitantes? Top. Me voy a detener aquí. ¿A qué le suena, si alguien tiene ganas de compartir una idea conmigo en esto, qué le suena esta idea de creencias limitantes? ¿Qué será esto de las creencias limitantes? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿quién me tira alguna? Tírenme algún centro con esto. Creencias limitantes. ¿Qué será? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo le estás, va? Débora? Bien. Bien, venía del trabajo, corriendo. Y ya estamos Eh, terminando noviembre. Sí, sí. Bueno, en realidad para mí serían como las creencias que tenemos arraigadas, ¿sí? Eh, no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Por ejemplo, a mí me costó muchísimo entender que no todos hacían al mismo ritmo que yo las cosas, ¿sí? O que todos tienen la misma capacidad de entendimiento, o que no todos tienen el mismo compromiso que uno tiene, y viceversa, ojo, porque el otro también lo ve desde uno. Sí, nosotros siempre vemos, o sea, sobre nuestra perspectiva, pero también hay otros que también están mirándolo, o sea, Claro, nuestras actitudes. Y creo que, no sé si será o no, pero para mí eso me autolimitaba tal vez hasta darle la oportunidad a una persona de decir, no, a su tiempo lo va a hacer y claro. no lo tiene por qué hacer rápido. No sé si será a eso a lo que usted se refiere, Sí, pero sí, sí, por supuesto. A ver, vamos a separar en dos partes esto que vos me decís porque me parece muy, muy interesante para desmenuzar. Lo primero, está claro que todo aquello que llamamos genéricamente conocimiento, ¿sí? Que no es otra cosa que la forma que interpretamos el mundo que nos rodea, hay veces que está demostrado lógicamente y hay veces que simplemente tiene que ver con cosas que hemos incorporado a lo largo del tiempo por nuestra interpretación subjetiva, por la gente que nos ha influido o por lo que nos han metido en la cabeza, ¿sí? Y en definitiva forma parte de aquello que llamamos una creencia. Las creencias no son ni buenas ni malas, ¿sí? Todos las tenemos. Sería absolutamente imposible que un ser humano. ¿Recuerdan cuando hablábamos el otro día del pensamiento estratégico y hablaba de los filtros interiores de cada uno? Sería absolutamente imposible que un ser humano pudiese vivir sin creencias, que todo tuviese que tener una explicación lógica, racional. No es así la vida, ¿sí? No es así la vida. Uno tiene que aceptar determinadas cosas en función de la experiencia propia, de la experiencia de otros. Y con esto va construyendo una base de creencias. Esa base de creencias, y esto está muy bueno lo que decía Débora recién, implica juicios sobre los otros y juicios sobre uno mismo. Y a su vez juicios que los otros en algún momento han tenido sobre nosotros, ¿no? Que nos fueron dejando. A ver, como yo le decía, las creencias no son ni buenas ni malas, son. Lo que pasa que algunas creencias nos potencian y otras creencias nos limitan. Tengan o no tengan lógica, son cosas que van quedando en nuestro subconsciente y que, aunque no nos demos cuenta, condicionan nuestros actos. De la misma manera que cuando a muchos pequeños, ¿sí? A muchos niños cuando son pequeños, por ejemplo, para un ejemplo básico, ¿no? Sus padres o sus adultos de referencia les dicen, ay, vos sos un niño muy inteligente, vos vas a poder ser lo que quieras, porque en definitiva, y esto, aunque parezca una tontería, queda dentro, ¿sí? Y si fue acompañado y contenido, ese pibe, cuando vaya creciendo, lo que va a tener es confianza en sí mismo.
¿sí? Lo mismo que por ahí cuando lo elogió un maestro en su escuela o cuando más adelante en su formación profesional, alguna guía, algún instructor lo resaltó, lo puso, dice, caramba, esto es una creencia potenciadora. Pero también puede haber sido que a ese mismo niño o a Dijeron otro que no podía. sus referentes en las distintas etapas de su vida le hayan bajado mensajes del tipo, vos con esa actitud no vas a ir a ningún lado, ¿sí? Decididamente a vos no te da la cabeza para esto, sos un vago, sos un desprolijo, y eso también fue quedando, ¿sí? Eso también fue quedando arraigado en ese subconsciente, y eso también condiciona nuestras decisiones. Después, sí, perdón, Débora, ¿querías decir algo más? Que sí, disculpe que lo No, interrumpa, pero pero por favor. me pasó también últimamente que, bueno, tenemos un miembro de nuestro grupo de trabajo que eh, la verdad no sabemos encontrar una vuelta, pero ya era una cuestión de a viva voz, todo el mundo diciéndole, vos no vas a poder, bueno, y bueno, no se lo des a tal, o sea, porque no sabe hacerlo, deja que lo va a perder, no lo va a hacer. Y bueno, y la verdad que yo me siento recontenta porque lo que hice fue al revés. Pero si vos le estás diciendo a una persona que no va a poder, que no va a poder hacerlo, que lo va a hacer mal, y abiertamente, obviamente esa persona ni va a tratar de hacerlo. Y gracias a Dios el grupo cambió la visión de este chico. Y este chico empezó despacito a aflorar las buenas cosas. Bueno, ¿ves? Ahí está. Ese es el punto. No solamente en términos del mensaje que le damos a los otros, por eso decía que estaba bueno, ¿no? Esto que me decía, sino también, y no lo perdamos de vista, porque estamos hablando del mensaje que nos damos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, dicen cosas del tipo de, no, yo no soy bueno para los números, ponele. No, decididamente yo no soy bueno. O, no, yo líder no. O yo no sirvo para hablar en público, ¿sí? O soy muy viejo ya para hacer tal cosa. O al revés, soy muy joven para esto. No, yo ya a esta altura del partido no estoy. Me gustaría, pero no es lo mío. Todo este tipo de cuestiones se trata de creencias limitantes, porque la verdad que no tienen un fundamento lógico. Son cosas que nos hemos ido comprando, ¿sí? Y que sin darnos cuenta nos hemos ido grabando en nuestro interior y que nos deja esa impronta de no sirvo para esto, no sirvo para aquello. Sí, Romy, ¿querés decirnos algo? Sí, ¿me escuchás, Fernando? Sí, perfectamente. Buenas tardes para todos. Bueno, yo he tenido un pensamiento limitante mucho tiempo, que era la afirmación de decir, yo no puedo hablar en público. Es algo que me Ah, súper pone nerviosa y siendo jefe de servicio a cargo de mucha gente, a la mañana tenía que formar a todos, tomar novedades, pasar el presente. Y ahí me empecé a dar cuenta que me costaba. Entonces yo decía, no, yo no sirvo para hablar en público, lo decía así. Y mi jefe me decía, no digas así porque eh, eh, sí lo puedes hacer, eso se puede aprender. Bueno, entonces empecé a averiguar para hacer cursos de oratoria, ujú. porque yo me di cuenta que era necesario para mí, yo como jefe de servicio, que tenía que hablar en público al personal subalterno y preguntar novedades o dar directivas o hablar de hechos que habían suscitado días anteriores. Y bueno, me empecé a averiguar y ahora estoy haciendo el curso de oratoria, ¿viste? Y me recuesta. El otro día mandé un audio y mandé Bueno, como, me pero mandé yo misma como 5 audios cosas que y hemos me compartido. resultó bastante difícil. Cosas que hemos compartido están muy buenas, yo te lo dije. Fíjate hasta qué Sí, sí, punto, sí, ¿no? sí. Fíjate hasta qué punto, esto que dice Romina, y te agradezco mucho por compartir tu propio sentimiento en esto, fíjate hasta qué punto nosotros nos condicionamos en este tipo de cosas. Todos,
todos, absolutamente todos, tenemos creencias limitantes, aunque a veces lo neguemos. Sencillamente no nos hemos parado a reconocerlas. Yo los invito a hacer, en algún momento que tengan, agarren una hojita en blanco, ¿sí? Y hagan una listita de todos aquellos juicios negativos que en algún momento toman o han tomado sobre sí mismos, desde el no puedo hacer esto, no me sale aquello, no estoy para tal cosas, soy muy joven, soy muy viejo, soy muy flaco, soy muy gordo, ¿sí? Soy rubio, soy morocho, todas las cosas que ustedes mismos, ¿sí? Que todos, insisto, nos ponemos en un determinado momento como limitantes. ¿Sí? Porque fíjense, y en este sentido la imagen que les compartía trata de ser gráfica en esto, son como una gran bola de acero que arrastramos encadenados y que muchas veces nos limitan realmente en nuestras posibilidades. El primer elemento para comenzar a regular nuestras emociones es poder empezar a reconocer nuestras creencias limitantes. A propósito del síndrome de Popeye, no es algo que vayamos a poder desterrar de un día para el otro, son cosas que están arraigadas, pero sí por lo menos vamos a encontrar el camino para empezar a combatirlas, para empezar a erradicarlas. ¿Sí? También de la mano de esas creencias limitantes, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que, como les decía hoy, forman parte de nuestro lado oscuro. ¿Sí? Los, las emociones negativas, ¿sí? La ira, la envidia, los celos, la tosudez, la obstinación, la ansiedad, la apatía, la pereza, la cobardía. Son emociones negativas. Y este es el segundo paso, ¿no? El primero decía, reconozcamos nuestras creencias limitantes. Luego, reconozcamos cuál es el lado oscuro. ¿Sí? Porque, a ver, cada uno de nosotros se puede juzgar a sí mismo como un buen tipo, como una buena tipa, pero todos tenemos nuestro lado oscuro. ¿Sí? A veces nos cuesta encontrar qué es aquello que nos domina, ¿sí? Porque no todos son absolutamente corrompidos por estos males de los que hablamos. A ver, por ejemplo, no por ser autorreferencial, sino porque obviamente este trabajo que les propongo es un trabajo que yo he hecho muchas veces y que trato de hacer muchas veces sobre mí mismo. Yo me reconozco como un tipo irascible. Yo soy calentón, soy mecha corta, ¿sí? Como se suele decir. Yo soy el tipo que cuando se siente juzgado, cuando se siente, soy de reaccionarme. Me empiezo a dar cuenta en el tono de voz, ¿sí? Cómo se me va entrecortando la voz y ese tipo de cosas. Pero haber podido en algún momento detectar esto, decir, caramba, acá está apareciendo, ¿sí? El enano iracundo, ¿sí? De mi interior, vamos a calmarnos, vamos a respirar profundo, ¿sí? Y aprender, esto tiene que ver con regular, pero primero tengo que identificarlo, es decir, a ver, yo sé que en lo personal y a propósito de estas cosas que decía, yo no soy, yo en lo personal, no me considero un tipo envidioso, tengo cero celos, decididamente no soy apático, no soy, wow, boludo, un superhéroe, pero en general no me dejo dominar por mis miedos. Pero bueno, flaco, soy mecha corta, soy iracundo. Entonces yo sé que mi monstruito, este es el monstruito que tengo que aprender a combatir. Todos tenemos, ¿sí? Una emoción negativa que es determinante, ¿sí? Cuando la reconocemos, ¿sí? Cuando la empezamos a reconocer, cuando la empezamos a identificar, empezamos a entender cuándo surge, cuándo emerge, ¿sí? Cuándo aparece. Yo noto, por ejemplo, que
mis momentos de mayor ira es cuando, por ahí en el laburo, por ejemplo, cuando estoy con algún colaborador, que yo cuando siento que me contradicen, pero no porque me contradigan, pero viste cuando decís, che, pero es un caprichoso, no entiende. Bueno, por ahí soy yo que no me sé, pero uno siempre lo desplaza hacia el otro, ¿no? Es un caprichoso, no me entiende, ¿qué tengo que decir? Y ahí ya me doy cuenta que se me empieza a entrecortar y se me empieza a poner más seco el tono de voz y digo, vamos a terminar a las puteadas mal, ¿sí? Vamos a respirar profundo, vamos a cambiar de tema porque me está dominando, ¿sí? Mi lado malévolo. Y todos lo tenemos, joven, todos lo tenemos. Entonces hay que empezar a entender, ¿sí? Cuándo aparece esto y cuáles son las señales, porque nada aparece espontáneamente, ¿sí? Siempre hay señales que nuestro propio cuerpo nos empieza a dar cuando alguna, ¿sí?, emoción negativa nos empieza a dominar. Insisto, cualquiera de estas, la que sea más característica del carácter de cada uno. En la medida que empiezo a reconocer esas señales, entonces puedo regular. Y puedo regularla significa encontrar hacer algo, ¿sí? Hacer algo, aunque sea un par de segundos, que me permita ser consciente, ¿sí? Ser consciente de lo que me está pasando y frenarlo, ponerle el paño frío, ¿sí? A mí, en lo personal, con mi perfil irascible, como le decía recién, el clásico de respirar y contar hasta 10 me viene bárbaro, ¿sí? No siempre lo logro, ¿sí? No siempre lo logro, pero sí tengo claro que he controlado, he aprendido a controlar bastante bien, ¿sí? La ira. He encontrado después actividades o cosas que me sirven también para encontrar el equilibrio, pero desde hace bastante tiempo aprendí que la ira es mi principal enemigo, ¿sí? Y que tengo que aprender a controlarlo. Bueno, cada uno tiene su propio monstruito interior. Reconózcanlo y mírenlo a los ojos, ¿sí? Creencias limitantes, sentimientos, emociones negativas. Bueno, esto no es ni para castigarnos ni para nada que se le parezca, pero sí en esta cuestión de la gestión emocional hay una cuestión básica que es la autoaceptación. Y autoaceptación no implica conformismo. Permítanme que refuerce esta idea. No es lo mismo la autoaceptación que el conformismo. El conformismo sería que dijera, y bueno, loco, ole, soy calentón, ¿viste? Y bancame, quereme como soy. Y yo soy así. Esto es conformismo. La autoaceptación es decir, y sí, la verdad, ¿sabes qué? Tengo un carácter de mierda, soy calentón. Estoy tratando de ver cómo lo regulo. Estoy tratando de ver cómo lo controlo. Esa es la gran diferencia. El tema es que sin la autoaceptación no se puede mejorar. Nadie puede mejorar una debilidad, un defecto que no reconoce tener. ¿Sí? El conformismo, como yo les decía, sería, bueno, che, soy irascible, ole, bánquenme, soy así, ¿viste? La negación sería lo contrario. ¿Sí? Yo, irascible. No, flaco, lo que pasa es que me sacó, fíjate lo que me dijo. No, si yo soy re tranquilo, pero me provocaron. No, no es así, flaco. La autoaceptación es el equilibrio entre la negación de mi lado oscuro y la conformidad con él. Cuando yo acepto como soy, y de la mano con ello va ese compromiso de mejora, entonces doy un gran paso. Y ese paso es el punto de partida de lo fundamental en torno a esto, que es ganar confianza en mí mismo, la autoconfianza. Como decía, nadie puede controlar sus emociones, pero sí puede dominarlas. Nuevamente, acá hay una diferencia
que no es meramente semántica. ¿Mm? Controlar sería borrarlas. Seguramente, en mi caso particular, hasta el día que me muera, seguiré siendo mecha corta. Trato de dominarlo. Salvo en situaciones límites, he aprendido a dominar. ¿Sí? Como decía bien, ¿cómo? Reconociendo las señales, tratando de buscar algún elemento que me permita, cuando empiezan a aparecer las señales, correrme de ahí, apartarme de eso. A veces no puedo, soy humano, pero trato de regular. ¿Está claro esto? Como una primera aproximación a lo que es la gestión emocional. Punto uno, reflexionemos sobre nuestras creencias limitantes. ¿Sí? Tratemos de identificarlas, de ponerlas en papel y decir, esto es mentira, o por lo menos yo puedo, ¿sí?, revertirla. Tengamos claro cuáles son las emociones que nos dominan. ¿Cuál es la más dominante de todas? ¿Cuáles son las señales que mi cuerpo me empieza a mandar cuando esa emoción empieza a dominarme? ¿Y qué recurso puedo interponer? A veces una cosa muy sencilla. Respirar profundo, salir y dar una vuelta a la manzana, ¿sí? Salir al balcón y fumarse un cigarrillo el que fuma, ¿sí? Pararse e irse, como me dice el otro día un colega de ustedes, ¿sí?, en otro ámbito, otro rango, yo lo resuelvo con una lata de Coca-Cola. Me pareció fantástico, ¿sí? Me pareció fantástico. No importa cuál es el disparador. En realidad lo que importa es reconocer lo que me está pasando. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Segundo elemento, entonces, le dije que íbamos a trabajar sobre estos tres elementos. El segundo dijimos la automotivación. Cuando decimos, bueno, no siempre los incentivos van a venir de afuera. La mayor parte de las veces los tenemos que generar nosotros. Para eso, lo que tenemos que entender es la naturaleza de eso que llamamos motivación. ¿Cuál es el estado de ánimo que hace que en un determinado momento yo pueda, en un determinado momento, poder impulsarme hacia adelante? La propia palabra motivación, lo que significa en su etimología, así se dice, es una expresión que viene del latín que significa moverse, ¿sí? Moverse en un sentido simbólico. Estoy acá, estoy donde estoy, en mi zona de confort y trato, ¿sí?, de ir hacia otro lado, de hacer cosas para que algo suceda. Hay algunas palabras críticas para entender el tema de la motivación, que son las que tenemos acá en esta placa. La motivación se genera cuando hay un sentido de necesidad. Esto inclusive no solamente para nosotros, también nos puede servir cuando pensamos en nuestro grupo de trabajo, ¿sí? También esto tiene doble vía. Cuando pensamos nuestro grupo de trabajo, en la gente que está con nosotros, cuando pensamos en cómo motivar o mantener la motivación de nuestros colaboradores. A propósito de esta anécdota que nos contaba Débora sobre su equipo de trabajo y este subordinado del que hablaba. Siempre la motivación arranca de un estado de necesidad, ¿sí? Un estado de necesidad significa, básicamente, quiero algo que no tengo. Claro, la necesidad o el sentido de necesidad es algo absolutamente subjetivo. Y este es un problema. Cuando se trata de nosotros mismos, nuevamente es una cuestión de autoconocimiento. Cuando se trata de un otro, es una cuestión de conocimiento de ese otro. Yo no puedo motivar a un desconocido, porque esta idea de necesidad de la que hablábamos tiene que ver con la autopercepción. Cuando piensen en algo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo.
Una persona, no sé, especialmente materialista, por decirlo de alguna manera, que dijera, mi principal motivación es hacerme rico, ¿sí? ¿Y qué sería hacerse rico? ¿Cómo medimos lo que significa hacerse rico? ¿Qué es? ¿Vivir sin tener que depender de un ingreso laboral? ¿Acumular muchos bienes? ¿Tener un montón de bienes? ¿Qué es ser rico? Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros anotara en un papelito y lo doblara y lo metiera en una cajita, ¿sí? Tipo juego de... diciendo lo que significa ser rico para cada uno, seguramente vamos a tener 15 definiciones distintas. Esto pasa con cualquier cosa. Cuando un tipo te dice quiero ser reconocido, cuando un tipo dice quiero sentirme, quiero progresar profesionalmente, cuando un tipo te dice quiero ser amado, ¿qué significa? ¿Qué significa ser rico? ¿Qué significa progresar profesionalmente? ¿Qué significa ser reconocido? Lo que cada uno entiende, pero para eso tenemos que meternos, ¿sí? En el interior de cada uno. Y para eso uno va cambiando a lo largo de la vida. Todo depende de cómo uno se perciba en definitiva a sí mismo. Yo hoy día, ¿sí? Me siento en algunas cosas mucho menos carente de lo que me sentía en otras etapas de mi vida y por ahí no cambió sustancialmente nada. Y me siento mucho más recompensado, mucho más enriquecido en otras. Y por ahí tampoco cambió demasiado. Pero lo que cambia es mi autopercepción. ¿Cómo se percibe cada uno de ustedes a sí mismo? ¿Qué cosas sienten que les falta en los distintos aspectos de su vida? ¿Cuáles son otra palabra fundamental en esto, cuáles son sus expectativas de lograrlas? ¿Qué metas se han establecido? ¿Qué tan significativas piensan que serían para ustedes esas metas? Y fundamentalmente, y vuelvo a esto, ¿se creen capaces de lograrlo? Porque nada motiva a nadie cuando uno no se cree capaz de lograrlo. ¿Sí? Bueno, me decís, che, ¿te gustaría jugar en la primera de River? Sí, boludo, ¿cómo no me va a gustar jugar en la primera de River? Bueno, ahí tenés una buena meta. Y yo digo, no, pero pará, flaco, pará, vamos a tocar tierra. ¿Sí? En la vida voy a jugar en la primera de River. Entonces, pero a propósito de, no, no tengo la más pálida idea, no tengo ni, es algo lejanísimo, mira, anda a conocer otra galaxia, ¿sí? Entonces, decididamente no es una cuestión de motivación, porque ni responde a mis expectativas, y por más significativo que yo lo tenga, no tengo la autoestima, si lo quiero, no tengo la confianza en mí mismo para decir que lo puedo lograr. Otras cosas sí, que pueden parecerle locas a algunos de ustedes, digo, sí, sí, claro que sí, por supuesto que lo puedo lograr. ¿Qué cosas los motivan? ¿Qué cosas los movilizan a cada uno? ¿Y qué cosas los tiran para abajo? ¿Sí? Esto es fundamental. Entendamos que la motivación es un proceso cíclico. ¿Qué significa esto? Bueno, algo bastante elemental. ¿Sí? Uno se moviliza por algo, por determinadas cosas, sean materiales o no. No necesariamente tiene por qué ser cosas materiales, no necesariamente tienen por qué ser. Uno se moviliza por determinadas cosas y en un determinado momento, generalmente, cuando esas cosas se alcanzan o cuando esas cosas se logran, viene algo así como un pequeño pinchazo. ¿Sí? Bueno, ahora que lo alcancé ya está. Vuelvo al llano. ¿Nunca les pasó esto? Bueno, cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros que estamos acá, decir, che, me encantaría, no sé, obtener un ascenso, obtener una promoción, obtener esto. Bueno, en el momento que la alcanzan, pasan los primeros días
de euforia, donde se sienten los amos del universo, y después a partir de ahí, bueno, ya está. ¿Y ahora cómo sigue la película? ¿O no es así? Bueno, esto es lo que nos habla de los ciclos de la motivación, y esto es lo que nos habla de la necesidad de encontrar siempre, ¿sí? De buscar siempre un nuevo objetivo. A veces por ahí no se puede lograr en el mismo terreno porque uno dice, bueno, pero ya está, flaco, ya llegué a lo más que podía llegar. ¿Y ahora cuál es el objetivo? Bueno, hay que darle la vuelta y encontrarla, ¿no? Esto como dice, che, flaco, ¿cuál será el objetivo de Messi, de un tipo como Messi hoy día? ¿Sí? ¿Cómo se motiva un tipo que llegó a lo que supuestamente anheló durante toda su carrera profesional y que es lo max de lo más, leyenda? Bueno, agrandar su leyenda, dejar dejar un legado, ¿sí? Trascender, no sé, porque no he hablado con Messi y no conozco, pero lo que tendría que hacer, si yo fuese Scaloni, ¿sí? O si yo fuese ahora, si Mascherano va a ser el nuevo técnico del Inter Miami, lo que tendría que hacer es tratar de meterme todo lo que pueda adentro de Messi para entender por dónde están sus nuevas motivaciones. Cuando yo lo miro, ¿sí? Hacia mi propio interior, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de mirar y de conversar con mi subordinado o con aquella persona que dirijo en un sentido amplio, converso conmigo mismo. Ese diálogo interior es un factor fundamental en la automotivación, porque es lo que nos ayuda en la búsqueda de nuevas metas, de nuevos objetivos, de cosas significativas, ¿sí? Que puedan revitalizar ese empuje que en algún momento me brindaron determinadas cosas. Y ahí es donde uno puede generar los dos factores que en definitiva van de punta a punta en ese ciclo de motivación. El incentivo, que es aquella promesa, aquella expectativa que yo imagino respecto de lo que quiero lograr, y la recompensa, que es el bienestar que me brinda concretamente la obtención de ello. ¿Se comprende cómo es este proceso? ¿Eh? Si ustedes fuesen Scaloni y tuviesen que dialogar con Messi, tratarían de encontrar cuáles son las razones porque un tipo que lo tiene todo y que lo ha logrado todo sigue comprometido en la alta competencia. Ustedes no son ni Scaloni ni Messi, pero son los entrenadores de ustedes mismos. Entonces, mírense al espejo y dialoguen con ustedes mismos. ¿Sí? Permítanme, igualmente, y más allá de esto, que les haga una advertencia que a veces, de la cual uno a veces se puede resguardar y otras veces no, pero vamos a tratar de resguardarnos. Nunca pierdan de vista que la motivación es un proceso individual condicionado socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos recién, como veníamos diciendo hasta aquí, siempre la motivación es algo subjetivo, es algo que está en el interior de cada uno, ¿sí? No se puede extrapolar, cada uno de nosotros es distinto, tiene sus propios mambos, sus propias lógicas, pero ojo, que el ambiente condiciona. Yo estoy seguro que a todos nos pasa a veces que transcurrimos por determinados lugares donde, como decíamos, hay mala vibra y mala onda y nos tira para abajo, ¿nunca les pasa? Que ustedes están re bien un día, todo pilas y se meten en determinado lugar, ¿entienden? Y salen con el humor arruinado. Bueno, claro, hay ambientes que tiran para abajo, hay personas que tiran para abajo. En contrapartida, también seguramente debe ocurrir que en un determinado momento
Por ahí vienen de un mal día o vienen de que las cosas no les salgan, pero se juntan con determinada gente o transitan por determinada experiencia social y tipo como que uno se reconforta, ¿no? Bueno, claro, la motivación sigue siendo un fenómeno individual, como decíamos recién, pero claramente está condicionado socialmente. El ambiente social influye. Entonces, y aunque sea una recomendación obvia, jóvenes amigos, cada vez que puedan, aléjense de la gente tóxica. Y si no pueden alejarse físicamente, porque a veces no es posible, aléjense emocionalmente. Aléjense emocionalmente de aquellas personas resentidas, pesimistas, quejosas, indolentes, envidiosas, perfeccionistas, porque nos van a transmitir su mala onda. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero no puedo, flaco, porque trabaja conmigo, está en la oficina de al lado. ¿Sí? Salimos todos los días por el mismo. Bueno, aléjense emocionalmente. ¿Sí? Hagan de cuenta que están en un vivero y que el que tienen al lado es una planta. ¿Sí? Porque lo quieran o no, los va a contaminar. ¿Vamos bien hasta acá con este segundo elemento? Magnífico. Vamos entonces al tercero, la fortaleza mental. Caramba, ¿cómo reaccionamos cada uno de nosotros frente a la adversidad? Porque sabemos que hagamos lo que hagamos, transitemos por donde transitemos, le pongamos nuestro mejor empeño a las cosas que hacemos, siempre va a haber cosas que no van a salir como lo esperamos, siempre hay cosas que decididamente van a salir mal y que nos vamos a sentir frente a determinados obstáculos como si fuésemos una pobre mariposita que trata de arrastrar una pesada piedra. La verdad que no solamente hay que atravesar, hay que aprender a arrastrar las piedras, sino que en un determinado momento hay que aprender a crecer en el desierto. ¿Eh? Este, de esto se trata la fortaleza mental o, como muchas veces dicen, la resiliencia, perdón. Sobre todo si alguna vez escucharon esta palabra resiliencia, ¿no? Resiliencia como una actitud con C, ojo que también es una actitud, como una actitud, como una cualidad de carácter de poder afrontar esa adversidad y de poder elaborar de una mejor manera los duelos. Todos atravesamos duelos, permanentemente, es la ley de la vida. Nuevamente acá hay una buena noticia, y es que, salvo aquel que ya está depre, clínicamente hablando, tipo que más o menos ha sabido o ha podido mantener, aún en circunstancias complicadas, algún tipo de equilibrio emocional, ¿sí? Que no ha desbarrancado, tiene adentro suyo, porque es algo que hace también a nuestra constitución como humanos, tiene adentro suyo los elementos como para poder hacerse más resiliente. ¿Sí? Esto como decir, che, si fuésemos a hablar de condiciones físicas, ¿no? Decir, che, todos los seres humanos estamos preparados para poder correr, ¿no es así? Algunos podrán correr más rápido, otros correrán más lento, pero lo que está claro es que todos podemos correr, porque venimos así de fábrica, porque es nuestra condición de bípedos, ¿sí? Porque podremos ser más rápidos o más lentos, pero está claro que si nuestra especie no pudiese correr, se la hubiesen morfado
¿sí? Hace cientos de miles de años sus depredadores naturales. Entonces todos estamos preparados para correr, para trepar y ese tipo de cosas. Algunos son más lentos que otros, algunos son más toscos que otros, algunos son superatletas, ¿sí? Pero lo cierto es que todos estamos preparados. Ahora, obviamente, si no corremos ni el colectivo, ¿sí? No corremos ni el bondi, nuestra capacidad natural se va a atrofiar. Permítanme esta comparación burda, burdísima, pero cuando hablamos de las capacidades emocionales, es exactamente lo mismo. Todos estamos preparados de fábrica para afrontar el duelo, para superar la adversidad, si lo querés, para ser resiliente. Después, de nuevo, lo mismo que los corredores. Algunos son más rápidos, otros son más lentos. Algunos les sale naturalmente y otros no les sale naturalmente. Algunos entrenan especialmente para ellos, otros que no. Pero aún el tipo que no se entrenó para ello, ni es un superatleta genético, ni a que se le parezca, si se empieza a entrenar, de seguro va a correr más rápido. Es decir, si yo si entrase en la categoría, como les decía recién, no corro el colectivo, ¿sí? Y no puedo, escupo los pulmones después de que troté 100 metros, de todas maneras, entrenándome seguramente no me voy a convertir en un ultramaratonista, o tal vez sí, me llevará mucho, pero no tengan dudas que en la medida que lo entrene, seguramente voy a aprender a correr más rápido de lo que puedo hacerlo hoy. Con las habilidades emocionales es exactamente lo mismo. Y una parte constitutiva y fundamental de nuestras habilidades emocionales tiene que ver con esto, con poder administrar nuestra resiliencia. Y como lo veníamos haciendo en los casos anteriores, yo les voy a contar cuáles son los mecanismos con los que naturalmente estamos dotados para entrenar y para desarrollar nuestra resiliencia. Porque, al igual que lo veníamos diciendo desde el principio, todos tenemos estos mecanismos, pero no todos los tenemos desarrollados en la misma manera. En algunos prevalece más que uno que otro. Entonces, el primer laburo de autoanálisis del que hablamos es poder entender cuál es el mecanismo de resiliencia más desarrollado en cada uno de nosotros, que también tiene que ver con la etapa de la vida por la que estamos atravesando. Miren, les cuento. Hay tres mecanismos fundamentales, ¿sí?, que hacen a la resiliencia de una persona. Vuelvo a insistir en esto, todos los tenemos, pero no todos tenemos desarrollado de la misma manera uno u otro. El primero de esos mecanismos es lo que llamamos la inmunidad emocional. ¿Qué significa la inmunidad emocional? Que, a propósito de lo que decíamos hace un ratito, tengo un determinado dominio de mis emociones por las cuales determinadas cosas no me afectan o puedo controlar el nivel de afectación que pueden llegar a tener determinadas situaciones. Esto no quiere decir que no las sienta, esto no quiere decir que no me peguen, simplemente que he desarrollado la mirada de que no me voy a quedar enganchado en eso. ¿Sí? Los orientales, o aquellos influidos por la filosofía oriental, hablarían, por ejemplo, del desapego, ¿no? Y el desapego no es, en un sentido oriental, no es que me importa todo tres carajos, que nada me afecta, no, no, significa que entiendo, por eso también los orientales hablan de algo que dicen el darse cuenta, entiendo que hay cosas que forman parte de la ley de mi vida, ¿sí? En este momento que estoy conversando con ustedes, debajo de mi silla, ¿sí?, está echado uno de mis perritos. Sí, exactamente debajo de mi silla. Mis hijitos perrunos, ¿sí?, como decimos con mi mujer.
Y la verdad que les soy honesto, yo primero que soy re pegote, ¿sí? Con los bichitos, siempre lo he sido desde pequeño, soy por supuesto también re pegotes con esto. Amo, ¿sí? Amo profundamente a mis hijitos perrunos, ¿sí? Eh, tengo claro que es muy probable, y a ambos, los que tengo hoy día, los tengo desde cachorritos, ¿sí? Adoptados desde que tenían un par de meses, ¿sí? Ahora tienen 4 añitos. ¿Sí? Tengo claro que es altísimamente probable que los vea morir a ambos. Y me va a doler un montón. Pero lo que sí también estoy seguro, que no voy a sentir que a partir de ahí mi vida no tiene sentido, que si mi propia vida me da, voy a volver a tener otros hijos perrunos, ¿sí? Y tengo absolutamente claro que mientras esté a mi alcance voy a hacer todo lo que esté disponible para que lo pasen bien. Y como se suele decir, para que tengan una buena vida. ¿Significa que no me va a doler cuando se mueran? Sí, un montonazo, montonazo. Es la ley de la vida. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me inmole con ellos tipo vikingo? Es la ley de la vida. De la misma manera que en algún momento perdí a mis viejos, ¿sí? De la misma manera que en algún momento mis hijos me perderán a mí. Poder incorporar este tipo de mirada tiene que ver con este mecanismo que llamamos inmunidad emocional. Tiene que ver con esta idea clásica oriental del desapego, tiene que ver con esa idea del darse cuenta, como dicen los chinos. Eh, todos tenemos, a partir de la comprensión de lo que es el devenir de la vida, esta posibilidad. Pero no en todos es lo prevalente. En algunos otros o en determinadas etapas, el principal mecanismo de resiliencia tiene que ver con los mecanismos de compensación. Recién lo hablábamos cuando hablábamos de la automotivación. Hay personas que en un determinado momento, ¿sí? Que en un determinado momento pueden afrontar situaciones de crisis y recomponerse de situaciones de crisis o de momentos negativos en función de mecanismos de compensación que ellas mismas se generan. Desde, como decíamos hoy, a propósito de los incentivos, desde este colega de ustedes que me decía, cuando tengo un día de mierda voy y me tomo una lata de Coca-Cola y parece una pelotudez, hasta la persona que en un determinado dice, qué día horrible que tuve, voy a irme de compras y me voy a comprar una cartera, y no por esto, ¿sí? Y no por esto es banal, y no por esto, ¿sí? Es superficial ni nada que se le parezca, porque no necesariamente tiene que ver con el material. El mecanismo de compensación a veces tiene que ver con, me fui a tomar un café con un amigo, llegué a mi casa, dejé todo y me puse a jugar con mis hijos, eh, me encerré y me maratoneé una serie de 3 o 4 horas, ¿sí? Me saqué una entrada para ir al cine. Si todos necesitamos en un determinado momento mecanismos de compensación, sobre todo cuando estamos atravesando, ¿viste cuando atravesas esas épocas donde parece que te llueven los golpes de todos lados? Sí, que vos decís, otro quilombo más, che, no me entra más ningún quilombo, les pasa a veces, ¿sí? De atravesar esas circunstancias. Bueno, cuando ocurre esto, a veces eso que decíamos recién de la inmunidad emocional no funciona. Entonces como que necesitas algún anabólico, ¿sí? Y el anabólico ese son los mecanismos de compensación, ¿sí? Que uno pueda generarse, aunque sean chiquititos. Pero bueno, a veces tampoco estamos predispuestos hacia esto. Y hay un tercer mecanismo, que es el sentido de desafío. Esto tiene que ver con nuestro, a veces hay que controlarlo, ¿no? Porque esto también tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestro orgullo,
Tiene que ver, por supuesto, con la autoestima y la confianza en nosotros mismos. Tiene que ver con el comportamiento de esas personas que cuando se enfrentan a un determinado quilombo, en un determinado momento dicen, yo puedo, ¿por qué? Lo voy a afrontar, ¿por qué? Porque lo tomo como un desafío para mí. ¿Cómo no voy a poder hacer esto? ¿Sí? Entonces, decididamente lo tomo como una prueba. ¿Viste? Como esos chiquitos, como esos niñitos que vos le decís, che, pará, no hagas eso porque no podés. Y el pibito te dice, sí que puedo. ¿Sí? Como decía mi hijo más pequeño, ¿sí? Cuando era realmente un cachorrito. Le decía, Santiago, te vas a hacer mierda, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Y te decía, sí que puedo. Y muchas veces se hacía pelota, pero otras veces no. Pero, este, decididamente, en ese sí puedo, hay ese desafío personal. Nuevamente, no por ser autorreferencial, pero yo muchas veces he atravesado etapas de mi vida donde lo que más me movilizaba era esta idea del desafío, ¿no? Decía, es más, al contrario, aunque fuera el discurso, decía, que venga otro quilombo porque yo sé manejar estos quilombos. Me la rebanco, me gustan estos quilombos. Hoy por ahí me moviliza más o me siento más involucrado en esta historia que les decía, de aceptar el devenir, de la inmunidad emocional, pero cada uno tiene sus rasgos en estos. Entonces te pregunto, pero no te pregunto, te invito a que te preguntes, vos, ¿cuál es el mecanismo que predomina cuando te enfrentás a esos quilombos grandes, esas cosas que realmente representan momentos de quiebres? ¿Lo asumís como parte de un devenir? ¿Generaste tus mecanismos de compensación para cuando te llueven los quilombos de todos lados? ¿Lo tomás como un desafío personal? No importa, pero aferrate a algunas de estas tres cosas. Hay que entender y aceptar el duelo. Todos lo atravesamos. Pero no todos lo atravesamos de la misma manera. Y nuevamente, en esta historia del autoconocimiento, ¿cuál es la forma que mejor te resulta a vos? Piensen siempre que frente a las adversidades hay cuanto menos dos tipos de personas, ¿no? Las que cuando algo no les sale o cuando algo viene mal se centran en la solución y las que se centran en la queja, ¿sí? Las que se autocompadecen, las que, bueno, cualquiera sea la situación, lo que desde ya no te recomiendo, cualquiera sea el mecanismo que a vos te funcione, la inmunidad, la compensación, el sentido de desafío, poné la mirada en la posibilidad, ¿sí? A vos, pensá en los grandes quilombos que hayas tenido hasta acá en tu vida. ¿Qué fue lo que te ayudó a salir? ¿Qué es lo que habitualmente te permite sobrellevar los momentos malos? Ese es tu mecanismo dominante. Aférrate a él y trata de explotarlo siempre. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos bien con esto? Entonces, autoliderazgo, base, tres componentes fundamentales: regulación emocional, automotivación y fortaleza mental. Ahí tienen las primeras pautas, ¿sí? Las primeras pautas para empezar a trabajar sobre estos aspectos. Debo decir, de todas maneras, y voy a tomar estos últimos minutos que nos quedan para confesarles que les mentí. Porque yo les dije que eran tres componentes fundamentales y esto, y en realidad tendría que hablarles de un cuarto, ¿sí? Por supuesto que esto que decíamos de la regulación emocional, por supuesto que esto que decíamos de la automotivación, por supuesto que esto que decíamos de
la fortaleza mental son esenciales, pero hay algo que todavía es mucho más importante, que es aquello que llamamos cultivar una filosofía de vida. Y esto es un poco, esto de la filosofía de vida es un poco como entender primero cuál es el marco de creencias, de valores que nos guían y entender cuál es la actitud, ¿sí?, que vamos a sostener a lo largo del tiempo frente a las distintas circunstancias que enfrentamos. Recuerden, una circunstancia es lo que ocurre. La actitud, como suele decirse, es lo que cada uno elige hacer con lo que ocurre. ¿Sí? A mí me puede ir mal, no sé, en mi laburo, puedo estar, como les decía recién, detrás de una, no sé, una eventual promoción, un ascenso, algún logro que quiero y de repente no se da, no sale. Y yo no puedo hacer nada sobre eso. Bueno, ¿cómo elijo? Yo no puedo alterar las circunstancias. No salió, no me eligieron, no funcionó. Lo que sí puedo manejar y debo manejar es qué voy a hacer yo frente a eso. ¿Qué hago? ¿Me victimizo? ¿Le echo la culpa al resto del planeta? ¿Qué hago? ¿Me quedo llorando en el rincón de mi casa? ¿Qué hago? ¿Busco otra alternativa? ¿Busco por otro lado? Siempre yo tengo, aún frente a las situaciones más complicadas, siempre tengo la posibilidad de encontrar, ¿sí?, un camino. Asuman que las frustraciones son moneda corriente. A propósito de personajes de historieta, ¿sí?, debo también hacerles una confesión. Yo a Popeye no me lo banqué nunca. Siempre me pareció, hoy que hablábamos de historia, yo a Popeye no me lo banqué nunca. Pero el coyote siempre fue mi ídolo. ¿Sí? Mi ídolo absoluto, lo rebanco al coyote. Y lo rebanco al coyote precisamente porque, más allá de las frustraciones, asume algo que llamamos un sentido de propósito. ¿Mm? Un sentido de propósito. Hay que dejar de victimizarse, hay que dejar de echarle la culpa al resto del mundo de las cosas que nos pasan y hacernos responsables de nosotros mismos. Poder, como les decía recién, sostener en el tiempo un sistema de creencias y de valores. Y ahí hay un concepto a propósito de la filosofía de vida, con relación a esta idea de la filosofía de vida, que es el sentido de propósito. A ver, permítanme que me detenga un poquito acá. Hoy cuando hablábamos de la motivación, decíamos, bueno, a ver, pará. Uno tiene expectativas, tiene cosas que quiere lograr. En general, cuando se habla de esto, se dice, bueno, hay cuanto menos tres definiciones en torno a una expectativa, es decir, algo que quiero lograr, a un deseo de logro. Esto puede ser una meta, puede ser un objetivo o puede ser un propósito. Aunque varían en la definición, fundamentalmente lo más fácil de verlo es las diferencias en cuanto a los tiempos. ¿Sí? Como decís, como decíamos recién, quiero entrar, no sé, en la próxima promoción de y acceder a tal función. O hay un concurso para tal posición y quiero ganarlo. ¿Sí? Eso es una meta. Eso es una meta. Yo formo parte de un organismo en la ciudad de Buenos Aires, que es un organismo que convoca a distintas organizaciones de la sociedad civil, es el Consejo de Planeamiento Estratégico de la ciudad, y la semana próxima, semana que viene, hay una elección donde se eligen las autoridades de ese cuerpo. Y yo quiero ser vicepresidente, quiero ser elegido en una de las vicepresidencias. ¿Sí? El miércoles que viene se vota.
Si después me preguntan los jueves, me ven con cara de orto, es porque perdí, pero bueno, mala leche. A veces se gana y a veces se pierde, a propósito del coyote. Eso es una meta, ¿sí? Eso es una meta. Quiero terminar el año ocupando una de las vicepresidencias del COPE. Es una meta. ¿Me va a gratificar si la obtengo? Sí, quiero serles honesto, sí, porque trabajé bastante durante el año en ese espacio, me va a gratificar. ¿Me va a fastidiar si no lo hago? Sí, por supuesto. ¿Hasta cuándo me va a durar el fastidio? Y me va a durar un par de semanas hasta que me vaya de vacaciones, después se me pasa todo. Las metas lo que generan son esto. Son realizaciones que uno pretende, generalmente muy concretas, generalmente en un lapso relativamente corto. Se cumplen, si no se cumplen, si se cumplen nos brindan una satisfacción medida, si no se cumplen nos brindan un fastidio que también debería ser medido, y después a partir de ahí uno sigue adelante y recompone, como decíamos hoy, sus motivaciones por otro lado, o las escala, o las cambia, o las transforma. Hay por encima de eso cuestiones que por ahí son más imprecisas, ¿sí? Y de más largo plazo, ¿sí? Yo les quiero decir, bueno, yo tengo mucho laburo en cuestiones que tienen que ver con la gestión de una entidad de educación superior, y la verdad que estoy cansado y me gustaría de acá a 5 años más o menos, año más, año menos, poder retirarme y recomponer de alguna manera a partir de ahí mis modelos de negocios y de actividad. Si va a ser en 2 años, en tres, en cinco, la verdad que no lo sé. Si voy a ir para este lado, para otro, pero lo que sí tengo claro que estoy imaginando algún tipo de reinvención profesional en el mediano plazo. Eso es un objetivo. Me gustaría que el último tramo de mi carrera profesional tuviese que ver con una lógica distinta a la que desarrollé en los últimos 15 o 20 años. Un objetivo. Pero por encima de... ¿Se entiende, no? Esta diferencia entre meta y objetivo. A veces cuesta. Después, si tienen ganas, les voy a mandar un articulito muy chiquito, muy cortito sobre este tema de las metas, los objetivos y el propósito, porque creo que les puede ser muy útil para elaborarlo interiormente. Pero por encima de eso hay una cosa que va un poquito más allá, que es el propósito, que es la respuesta al, che, pero en definitiva, ¿para qué vivo? ¿Qué es lo que pretendo que quede de mí? ¿Qué huella quiero dejar en los distintos lugares por los que transito? O sea, tal vez ok, vamos a suponer que todo esto se cumpliera, ¿no? Que sí, en el corto plazo tuviese otra responsabilidad ejecutiva en el organismo esto que les digo, que en el mediano plazo reconvierta por completo mi carrera profesional o ponga más énfasis en unas cosas que en otras. Bueno, ok, pero ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el sentido? Ese es el propósito. Nadie conoce con precisión cuál es el minuto final antes de estirar la pata, ¿sí? Pero uno tiene la sensación, sí, siempre en un determinado momento, que ha alcanzado a cumplir con un proyecto de vida. No importa cuándo, ¿sí? Pero más allá de las convicciones y de los afectos y de los sentimientos, uno en un determinado momento tiene la sensación de dos sensaciones. En un determinado momento la famosa crisis existencial, donde dice, che, flaco, ¿para qué carajo vivo? ¿Para qué hago todo esto que hago? ¿Sí? ¿Para qué hago todo esto que hago? Lo bueno y lo malo, ¿qué me queda de todo esto? Y en un determinado momento llega lo otro, es, che, flaco, la verdad que yo no sé si viviré 10, 15, 20 años más, pero no me puedo quejar. Siento que tengo una buena vida, con mis cosas buenas, con mis cosas malas. Estoy haciendo lo que siempre quise hacer, siento que estoy dejando mi huella. Eso es lo que llamamos el sentido de propósito.
que por supuesto no se genera en forma espontánea, ni le aparece a uno en un chocolatín sorpresa, ni nada que se le parezca. Es algo que se va gestando de a poco. Es algo que va apareciendo, ¿sí? Y sobre lo cual uno va trabajando, y trabaja durante muchísimos años de construcción. ¿Qué pasa? Yo digo muchas veces por poder hacernos la pregunta correcta. ¿Qué significa, o qué significado le doy, por lo menos de lo personal, esto de hacernos la pregunta correcta, ¿no? Cuando yo pienso en el qué y el cómo y el para qué. A ver, si yo le preguntase a cualquiera de ustedes, es más cualquiera de ustedes, si ustedes me preguntan a mí, o si saliéramos ahora todos de paseo, de recorrida por la calle y le empezáramos a preguntar a cada persona con la que nos juntamos qué es lo que hace, todos van a tener una respuesta. Algunos te van a decir, soy taxista, otros te van a decir, soy vendedor de seguros, otros te dirá, soy docente, otro te dirá, soy policía, otro te dirá, soy mozo. Es decir, el qué lo tenemos todo clarísimo. Aparte, a los seres humanos nos gusta definirnos en función de lo que hacemos, a veces demasiado. Todavía estoy mucho más seguro de que si yo les pregunto, una vez que entro en charla con ese tipo y le pregunto cómo lo hace, seguramente me va a poder decir muy bien cómo lo hace. Si yo ahora cuando termino de charlar con ustedes dentro de un minuto me voy a tomar un café al bar de la esquina de mi casa y me siento a hablar con el mozo, no se lo voy a preguntar porque va a pensar que de repente me volví tonto, pero si yo le preguntara, che, vos sos el mozo de acá, sí, hace mucho tiempo que estás ahí, ¿cómo haces tu laburo? Y me va a contar cómo haces tu laburo. Le va a decir, bueno, tengo determinada cantidad de mesas asignadas, voy, tomo los pedidos, los doy en el mostrador, me avisan cuando van saliendo, me voy acordando, después trato de estar atento para ver si me dejan una linda propia. Todos tienen claro también el cómo. El qué y el cómo lo tenemos claro todos. Yo tan, no estoy tan seguro que si hacemos esta recorrida y le preguntamos a todas esas personas con las que nos cruzamos, que nos contestan con tanta firmeza y seguridad el qué y el cómo, no estoy tan seguro si tienen claro el para qué. ¿Para qué lo haces? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y qué te deja o qué pensás dejar? Y ahí es donde empezamos a llegar a esta idea del sentido del propósito. Que vuelvo a insistir, no sale espontáneamente. Hay que elaborarlo mucho y elaborarlo a partir de todo lo anterior. Pero en algún determinado momento todos van a llegar. Pero cuando se llega a la idea de cuál es la huella que yo quiero dejar en aquel lugar por el que transito. Y no importa si voy a estar 3 meses, 3 años, ¿eh? Con ustedes hace un par de meses que hemos interactuado. Pretendo, como yo les decía, me encantaría poder seguir interactuando en otro momento futuro, con algunos, varios tal vez lo haga, con otros no. No importa si esto, ¿qué dejo? ¿Qué queda? ¿Qué queda después de esto? ¿Y cuál es mi compromiso para que quede algo? Y ahí vamos al qué y al cómo, ¿no? Pues yo me podría preguntar, che, ¿qué es lo que estás haciendo? Y en este momento estoy haciendo una videoconferencia para un grupo de gente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de oficiales de la Policía. ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo una videoconferencia en un seminario de liderazgo que tiene varios módulos. Este es el primero, qué bueno. Qué sé yo. ¿Cómo lo haces? Bueno, estuve preparándolo de esta manera, armé las imágenes, me conecto, pensé en tal cosa, y otra. ¿Y para qué lo haces? Y ahí es donde vamos a qué huella querés que quede. Todos, en un determinado momento, necesitamos dar huella. Cuando uno comienza a hacer las cosas
no solamente por las metas que cumpla y por lo que lo puedan gratificar. Cuando uno comienza a hacer las cosas, no solamente porque puede satisfacer sus objetivos de mediano plazo, sino cuando uno empieza a hacer cosas porque realmente le interesa dejar huella, entonces, si es que aún no lo ha encontrado, seguramente está muy cerca de su propósito, de su proyecto de vida. Y ahí es cuando esto que llamamos el autoliderazgo llega a su máxima expresión. Pero, insisto, no se compren, volviendo al origen, no se compren el síndrome de Popeye, ¿eh? Esto no va a ocurrir porque se coman la lata de espinaca. Y más que un destino, este tipo de cosas es un camino que recorrer. Bueno, se nos está yendo el tiempo de este módulo ampliado. Como yo les decía, más allá de que después les voy a mandar algunas otras cosas para que lean y por supuesto la grabación, espero que podamos seguir trabajando el año próximo en un segundo módulo con aquellos que tengan ganas. Hagan su balance de estas cosas que hemos venido compartiendo hasta aquí, ¿no? ¿Qué cosas aprendieron? ¿Cómo piensan usarlos? Y si me permiten, antes de cerrar este encuentro de hoy, me gustaría tomarme un par de minutitos para contarles un cuentito. ¿Puedo contarles un cuentito en un par de minutitos? Un par de minutitos nada más. En realidad no es un cuentito, es una anécdota. Por ahí alguno de ustedes también la conozca. Como yo les decía, ustedes son jovencísimos y a propósito de todo este tipo de cosas que hablamos de los objetivos, de las metas y de ese tipo de cosas, seguramente deben haber cumplido varios a lo largo de sus vidas y todavía deben tener muchísimos más para cumplir porque son muy jóvenes. Tal vez alguno sienta que muchas de estas cuestiones que hablamos les puede representar algún tipo de cambio profundo en ese proceso de transformación del que hablábamos hoy y no saben si valdrá la pena hacerlo o si les servirá hacerlo. Entonces les voy a contar una cosa sobre el águila. Esto no es un cuentito, es real. Las águilas son uno de los bichos más longevos que existen. De hecho, entre los pájaros, ¿sí? Es de los pájaros más longevos. Un águila americana, la llamada águila americana, como esa que veíamos recién en la imagen, puede llegar a tener una expectativa de vida de alrededor de 80 años. Igual que un ser humano o más todavía. Un bicho longevo en serio. El problema que tienen las águilas es que obviamente son aves rapaces, depredadoras en su estado, en su vida natural. Con el correr de los años, lo que son sus dotes se van desgastando, ¿sí? Es más, si ustedes buscan en internet, ¿sí?, imágenes, van a ver que hay águilas fotos de águilas que en un determinado momento se les ven determinadas cosas. Por ejemplo, les ven todas las garras retorcidas, ¿sí? Como si tuviesen artritis. No, lo que pasa es que las garras, ¿sí?, se van retorciendo, ¿no? Como si alguno de nosotros de repente dejara de cortarse las uñas de los pies, ¿viste? Se van retorciendo. Van a ver que el pico se les vuelve curvo, pero totalmente curvo, casi como que no pueden abrir el pico. Y por supuesto que su plumaje se va deteriorando. Alrededor de los 30 y pico, 40 años, es decir, en lo que es la mitad de su vida, de su expectativa posible de vida, parecería que el águila no sirve más, porque obviamente no puede usar ya no puede volar como antes, porque su plumaje está desgastado, no tiene sus garras para cazar, no tiene sus picos aptos para desmembrar a sus presas. Entonces, ¿qué es lo que hace el águila? Esto lo han observado los biólogos con sorpresa, ¿no? Cuando el águila se da cuenta que ya sus garras no le sirven, que su plumaje no es lo que era, que su pico casi le impide alimentarse, se va y se refugia en su nido, generalmente en un lugar bien recóndito, y empieza un trabajo que es golpear
su pico viejo, ¿sí?, contra la roca hasta que consigue desprenderlo. Le debe costar y le debe doler un montón, pobre águila, me imagino. Cuando consigue desprender su pico viejo, Che, le crece un nuevo pico. ¿qué haces ahí? Pero la pucha, ¿qué haces ahí? Cuando en un determinado momento nace ese pico nuevo, con ese pico nuevo comienza a arrancarse sus garras retorcidas hasta que consigue hacerlo. Y entonces le crecen garras nuevas. Y con esas garras nuevas que le crecieron, se despluma a sí misma. Y cuando consigue desplumarse a sí misma, le crecen nuevas plumas. Todo este proceso de arrancarse el pico, de arrancarse las garras, de desplumarse a sí misma, lleva un montón de tiempo, donde el águila apenas se alimenta de lombrices que encuentra en la tierra. Y aparte debe ser dolorosísimo, pobre águila. Pero ¿saben qué? Si consigue hacerlo, si consigue atravesar eso, vive 40 años más. Y más allá de esto que, como les digo, es algo real, todos en algún momento, y probablemente en varios momentos de nuestras vidas, tenemos que tener la disciplina del águila y darnos cuenta que tal vez muchas de las cosas que nos han servido, nuestro pico, nuestras garras, nuestro gallardo plumaje, ya no nos sirven y que tenemos que hacer ese proceso de reconversión. Lo importante es, como decíamos hoy, tener el coraje para hacerlo, tener la determinación para hacerlo, pero fundamentalmente darse cuenta cuando esto es necesario. ¿Están dispuestos? Espero que sí. Gente, la verdad que ha sido un gusto inmenso compartir hasta aquí este proceso que hemos llevado adelante en estos últimos 2 meses. Espero que les haya dejado cosas, que les haya servido. Para mí fue muy valiosa esta experiencia. Espero, como les decía, que podamos seguir trabajando de aquí en más el año próximo. Les voy a mandar, por supuesto, como lo hacemos siempre, la grabación de este encuentro, ¿sí? Les voy a mandar algún articulito más a través del grupo de WhatsApp, como lo hemos hecho, para que lean sobre esto que hablábamos hoy de los objetivos, las metas, los propósitos y toda otra cosa que se me vaya ocurriendo. Y lo que les voy a mandar también durante la semana, un pequeño cuestionario para que lo respondan en forma anónima, ¿sí? De cosas que hayan sacado en limpio, que les hayan gustado, pero fundamentalmente, más allá de eso, cosas que les guste incorporar y que les guste profundizar en torno a estas cuestiones, ¿sí?, que hemos compartido. ¿De acuerdo? Porque la gente del instituto, como yo digo, es vocación de la institución, poder continuar y profundizar este programa, sobre todo con casos como ustedes que han sido gente especialmente seleccionada para esto, poder seguir brindando esas oportunidades, pero también queremos tener esta ida y vuelta de qué cosas les interesan y qué cosas piensan que les pueden ser útiles para profundizar, ¿de acuerdo? Bueno,